Esta otra pregunta también tiene telita, telita que cortar, así que pon las orejas tiesas porque vamos a hablar claro sobre esta cuestión. ¿Se reciclan los plásticos? ¿Los plásticos son reciclables? ¿Qué piensas? ¿Que sí? ¿Que no? La mayor parte de los plásticos técnicamente son reciclables, ¿vale? Pero vamos a hacer una aclaración concreta de qué es el reciclaje porque hay dos términos que siempre se suelen confundir de manera, bueno, a diario. Así que quiero que quede claro. Y es, ¿qué es el reciclaje realmente? Porque muchos podéis pensar que todos reciclamos, ¿no? Pero vamos a ver si reciclamos realmente o no reciclamos. El reciclaje son los procesos de transformación o los tratamientos mediante los cuales los residuos o los materiales contenidos en los residuos son transformados para aprovecharse de nuevo como materia prima y fabricar así pues nuevos productos. Por ejemplo, reciclaje sería si tengo una bolsa de plástico y se recicla y la transformo en esto. En una placa que puede ser un azulejo, un posavasos o una nueva bolsa o el producto que queráis, ¿vale? O sea, no lo reciclamos cada uno de nosotros en nuestra casa, sino que el reciclaje generalmente se lleva a cabo en empresas recicladoras. Y por ejemplo aquí tenemos otro caso. Imaginar que tenéis una botella o las botellas que veis aquí en la imagen de la diapositiva, eso son botellas de PET. Esas botellas de PET se van a convertir en esto, ¿vale? En escamas de PET. Y estas escamas de PET luego se pueden convertir en nuevas botellas, se pueden convertir en otras muchas cosas. Eso es reciclaje. Esto, tomar una botella y decorarla, hacer una manualidad o hacerte un llavero, una pulsera, recortando yo qué sé, cualquier tipo de residuo, eso es reutilizar, ¿vale? Eso no es reciclar. ¿Queda claro? Espero que sí, porque es algo que se suele confundir muchísimo y que, claro, cuando hablamos, si no estamos expresándonos o no estamos entendiendo la misma información con los mismos términos, pues puede haber equivocaciones. Y volviendo al tema de si los plásticos se reciclan, pues la mayor parte de los plásticos técnicamente son reciclables. Muchísimos se pueden reciclar, pero es que en el reciclaje final no interviene solo el material como tal, intervienen muchos factores, entre otros la pureza del material, la abundancia de ese material. No es lo mismo que haya unos poquitos residuos de un material que haya un montón de residuos de ese material que se pueda copiar y que haya cantidad suficiente para tratar. Pero también uno de los factores más importantes es que haya una gestión de esos residuos. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque si yo, por ejemplo, cualquiera de nosotros tenemos un residuo que es totalmente reciclable, si no hay una gestión de residuos que permita que ese residuo llegue a la instalación correcta y se pueda tratar de manera correcta para reciclarse, por más reciclable que sea, si no existe una gestión que trate ese residuo, no se va a reciclar y terminará pues en un vertedero, incinerado, en los ecosistemas o donde sea. El reciclaje depende de varios factores, de muchos, concretamente de muchos, pero algunos de los importantes son la pureza del material, la abundancia y que haya un sistema de gestión de residuos. Muchísimos de los plásticos, de los que estás viendo aquí en pantalla, veis que hay unos triangulitos con unos números y unas siglas. Esos triangulillos, que es el triángulo de Moebius con un número dentro y posiblemente unas siglas debajo, aunque no siempre están, digamos que nos indica el material del que está hecho el producto que lo lleva. Y no es obligatorio que aparezca en un producto. Que quede constancia de ello porque podrás ver que hay productos que no lo llevan y hay otros que sí. Y hay muchos tipos de códigos para los plásticos y para otro tipo de materiales que no son plásticos. En este caso aquí tenemos los 7 códigos para los plásticos. Con el código número 1 tenemos el polietileno tereftalato, que es el típico plástico de las botellas de bebida, la mayoría de ellas, de bandejas, de flejes, etc. Con el código número 2 tenemos el polietileno de alta densidad. Es un tipo de plástico también muy empleado en el sector del envase y el embalaje, entre otros muchos, y se pueden hacer botellas, cajas, bandejas, bolsas, mangueras, cubos, de todo. Luego con el código número 3 tenemos el PVC, el policloruro de vinilo, que es un plástico que se suele emplear pues, en el sector de la construcción, también del sector eléctrico-electrónico, en envase también hay algo, se pueden hacer blister para medicamentos. Con el código número 4 tenemos el polietileno de baja densidad, que también se emplea muchísimo para hacer diferentes tipos de envases, de film, de plástico, etc. Con el número 5 tenemos el polipropileno, que también es muy empleado, es uno de los plásticos más empleados en el sector de la construcción, de la automoción, del sector eléctrico-electrónico, también del envasado, se hacen tarrinas, bandejas,
de todo tipo de productos. Con el código número 6 tenemos el poliestireno. Tenemos varios tipos. Por una parte está el EPS, que es el poliestireno expandido, que es el típico corcho blanco este de bolitas, ¿vale? Luego está el poliestireno extruido, etcétera. Se utiliza en el sector de la construcción, del packaging, etcétera. En última instancia tenemos el grupo 7. Con el código 7, que es el de otros. Y este es como el cajón desastre. Todos los plásticos, que hay más de 100, ojo, hay más de 100 tipos de plástico, todos los plásticos que no estén agrupados en los 6 grupos anteriores o que sean una mezcla de diferentes plásticos, irían marcados con este número 7. Por ejemplo, aquí dentro se englobarían el policarbonato, el metacrilato, el PLA, los PHAs, etcétera, 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 porque hay muchísimos tipos, ¿vale? Entonces, cuando veáis el código 7 puede ser un plástico u otro, a no ser que te lo especifique y en vez de la O te ponga PLA o te ponga PC, etcétera, no vas a saber qué plástico es. Es como una especie de cajón desastre. Todo lo que no es del 1 al 6 es el 7. ¿Sabías esto? ¿Sí o no?